iniciar. Hola, hola colegas, buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Saracual, licenciado en Administración Colegiado, y les doy la más cordial bienvenida a este curso de impuestos sobre la renta para personas naturales. Ah, ok, ahora sí, comenzamos. Quise dividir este curso en dos secciones fundamentales. La primera, el tema de las personas naturales asalariadas, y el segundo, el relacionado o el referido a lo que son las personas naturales no asalariadas, siempre y cuando consideremos que existen escenarios o casos en los cuales una persona natural puede ser asalariada, de vengar sueldos, por ejemplo, de la alcaldía, de la gobernación, de su trabajo de manera dependiente en la empresa u organización privada, sea cual sea se trate, y también recibir remuneraciones o emolumentos de manera independiente o no asalariados. Esos casos son bastante particulares, pero son también bastante comunes en lo que es la dinámica tributaria venezolana, ¿no? Bien, vamos a iniciar definiendo lo que es, ¿no? El impuesto sobre la renta. Sabemos que existen impuestos, aportes y contribuciones, pero en el caso particular de lo que es el impuesto sobre la renta, es un tributo que grava sobre el enriquecimiento neto. Cuando nosotros escuchemos la palabra enriquecimiento neto, vamos a asociarla directamente con lo que es la generación de una utilidad contable dentro de un año o un ejercicio fiscal determinado. Enriquecimiento neto igual utilidad contable o fiscal y disponible, ¿no? Dentro de un ejercicio determinado. Generalmente, en este caso, estaremos hablando de un año civil o un año calendario comprendido desde enero hasta diciembre. En este caso, vamos a suponer desde enero del 2024 hasta diciembre del año 2024. ¿Ok? El impuesto sobre la renta tiene tres características fundamentales. La primera es que es un tributo directo. ¿Por qué es un impuesto directo? Porque es el propio contribuyente el que paga su exacción o su obligación fiscal y tributaria. Acorde, acá nuevamente aparece el término, la ganancia o las ganancias percibidas durante el ejercicio fiscal anual de enero hasta diciembre. En segunda instancia, tenemos que es un impuesto con una característica o una cualidad de proporcional. ¿Por qué? Porque el contribuyente paga sobre tarifas progresivas, es decir, a mayor enriquecimiento o a mayor utilidad, pues entonces mayor va a ser el impuesto sobre la renta que el contribuyente va a pagar. Y por última, pero no por eso menos importante, el impuesto sobre la renta tiene la cualidad de ser un impuesto general. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque se declara en base a la ganancia generada, independientemente de que se traten de diferentes fuentes de ingreso o de ganancia, o inclusive de diversas o diferentes actividades económicas dentro de lo que es el rubro de que se trate. Siempre, o en la mayoría de los casos, 97, 98, 99% de los casos, la forma de determinar el impuesto sobre la renta va a ser la misma. Por eso se dice o se habla de que el impuesto sobre la renta es un tributo o un impuesto general. Estas son cuestiones ya introductorias. Yo luego, conforme avancemos en función de lo que es esta formación, vamos a ir comprendiendo mejor muchos de estos casos o de estos escenarios.
Bien, base legal de lo que es el impuesto sobre la renta. Tenemos dos fundamentales, no son las únicas, ojo, y hago esta acotación, esta observación, en vista de que eh, eh, la realidad a nivel tributaria, contable y fiscal siempre va actualizándose, sobre todo en estos escenarios políticos tan divergentes en los cuales el Poder Ejecutivo necesita ciertamente mayores ingresos para cubrir la carga social y burocrática del Estado venezolano, ¿no? Pero en este caso particular, podemos hablar fácilmente de dos grandes bases o fundamentos o también pilares dentro de lo que es el impuesto sobre la renta. El primero y principal, más importante, es la ley del impuesto sobre la renta, que data del 18 de noviembre del año 2014 y que fue publicada por su parte en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6152 de la fecha anteriormente mencionada. Por su parte, también está lo que es el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria número 5662 del 24 de septiembre del año 2003. Tiene lógica que el reglamento sea más anterior o más viejo, valga la expresión, que la ley. Por supuesto que no. Lo ideal sería que se actualiza la ley y por lógica también se actualiza el reglamento. Sin embargo, son cuestiones que ya escapan de mis manos. Yo no soy abogado, no soy jurista ni nada por el estilo. Bien, estas son las dos bases fundamentales de lo que es el impuesto sobre la renta, ¿ok? En el material que voy a compartir con ustedes, una vez finalicemos esta formación, bien sea desde el miércoles en adelante, va a estar incluido en formato PDF tanto la ley de impuestos sobre la renta, así también como lo que es su reglamento, ¿no? Sin embargo, vamos a ir tratando de abarcar de manera práctica todos y cada uno de los artículos que acá se mencionan. Bien, hay bastante participante por aquí y vamos a mencionar de manera implícita lo que son los contribuyentes o los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta. Como bien les comenté, acá son, o sea, vamos a tratar de manera general o por encima aspectos que realmente quizás sabemos, pero que por el pasar del tiempo quizás o la falta de lectura, pues se nos van olvidando y siempre es bueno refrescarlo, ¿no? En este caso, vamos a estar hablando de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, definido o tipificado en lo que es el artículo 7 de la ley, disculpen ustedes, de impuestos sobre la renta del año 2015 que mencionábamos anteriormente, ¿no? En este caso, tenemos grandes o 6 tipos de contribuyentes diferentes. El primero y principal es el que atañe o que compete a esta formación en particular, que son las personas naturales. Luego tenemos las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. También tenemos en tercer lugar las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las comunidades, así como cualesquiera otras sociedades de personas. Número 4. Los titulares de enriquecimientos provenientes de actividades de hidrocarburos y conexas o similares. Número 5. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entidades jurídicas o económicas no citadas en los literales anteriores. Y número 6, los establecimientos permanentes, centros o bases fijas situados en el territorio nacional. Artículo número 7, Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay una mención o un enunciado en esta ley del impuesto sobre la renta que se refiere al principio de territorialidad. Es decir, no existen
no existe algún tipo de obligatoriedad de que las personas que están fuera o dentro, dependiendo de cuál o cómo sea el caso, del territorio nacional, tributen o no impuestos sobre la renta. Por eso se menciona lo que son las personas naturales residentes. ¿Por qué? Porque son personas naturales residentes las que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días, es decir, medio año, en el año anterior al ejercicio de imposición. Mientras que las personas naturales no residentes son aquellas cuya estadía en el país no se prolongue por más de 183 días del año anterior al ejercicio de imposición y que no califique como domiciliada según lo establecido por el Código Orgánico Tributario. Son casos particulares, pero que ciertamente, sobre todo en la realidad tan discontinua de lo que es la migración dentro y fuera del país, ciertamente son términos que hay que conocer en función de evitar doble tributación o también lo que es realizar la tributación correspondiente, ¿no? Son cuestiones ya generales o básicas. Vamos a entrar casi ahorita de lleno en lo que es esta formación. Y es necesario conocer dos conceptos básicos pero fundamentales: la persona natural asalariada y la persona natural no asalariada. En el caso de las personas naturales, la obligación de declarar impuestos sobre la renta recae según la actividad y o el tipo de enriquecimiento que genere. Existen dos clases de contribuyentes: persona natural asalariada y persona natural no asalariada. La persona natural asalariada es aquella que solo percibe sueldos y salarios. Declara por un enriquecimiento global neto mayor o igual a 1.000 unidades tributarias anuales. Mientras que la persona natural no asalariada es aquella que percibe remuneraciones por actividades independientes. Declara por ingresos brutos, vea o nótese acá que se hace la distinción de ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias. En el caso de la persona natural asalariada, declara con un enriquecimiento de 1.000 unidades tributarias que corresponde a lo que son 9.000 bolívares, considerando el valor de la unidad tributaria a 9 bolívares cada unidad tributaria. Mientras que la persona natural no asalariada declara por ingresos brutos mayores o iguales a 1.500 unidades tributarias, que son, para ver, 13.500 bolívares. Quizás muchas personas hacen esto en un mes, quizás algunas otras no. Depende de la función o, vamos, ¿cómo les puedo decir para que me entiendan? Porque una persona natural no asalariada puede tener una utilidad de 1.500 unidades tributarias o unos ingresos brutos de 1.500 unidades tributarias, o también un enriquecimiento neto global de 1.000 unidades tributarias. En ese caso también debe contribuir al impuesto sobre la renta. Entonces serían los ingresos brutos a considerar, y también estaría lo que es el enriquecimiento neto gravable, a fin de lo que es la determinación de lo que es el impuesto sobre la renta, ¿no? Vamos a ir avanzando para conocer un poco mejor estos conceptos, ¿no? Ya, denme un momentico por acá, mientras busco la jurisprudencia. Uh -huh.
Bien, aquí estoy. He vuelto. Por acá debe estar. Bien, no desviaremos, no desvariemos. Igualmente, están obligadas a declarar el impuesto sobre la renta las personas naturales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas a nivel primario y obtengan ingresos brutos mayores a 2.625 unidades tributarias, según lo que es el artículo 80, ajusten de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. ¿Dónde está? Ya va. Déjenme dejar de compartir esto y vamos a compartir esta. Lo que quiero que ustedes lean junto conmigo. Y vamos a leer lo que es el artículo 77. Hay un pequeño error en la lámina anterior, no es el artículo 80, es el artículo 77, ¿no? Y leemos de la siguiente forma. Las personas naturales residentes en el país y las herencias yacentes que obtengan un enriquecimiento global neto anual superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores de 1.500 unidades tributarias deberán declararlos bajo juramento ante un funcionario oficina ante la institución que la administración tributaria señale en los plazos y formas que prescriba el reglamento. Esto fue el tema de la declaración jurada y todo lo demás, antes de lo que fue la incorporación del proceso de autoliquidación de rentas en la página de CENIAT, ¿no? Ahorita todo es 100% digital a través del portal fiscal del CENIAT y todo lo demás, pero lo que realmente quiero que cale en sus apuntes que seguramente están tomando es el siguiente. Enriquecimiento global neto superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias. Si usted tiene más de 1.000 unidades tributarias de utilidad o tiene unos ingresos brutos mayores o iguales a 1.500 unidades tributarias, usted está sujeto a lo que es la declaración anual de lo que es el impuesto sobre la renta. Voy a sacarlo un poquito más. Ya, para que ustedes lo vean un poco mejor. Un enriquecimiento global neto superior a 1.000 unidades tributarias o ingresos brutos mayores ya, a 1.500 unidades tributarias. Si usted cumple alguno de esos dos ejercicios o de esos dos supuestos, disculpe, está en la obligación de declarar lo que es valga la expresión, su impuesto sobre la renta o de presentar su declaración anual. Básicamente, eso es en lo que se trata, el principio, o ese es uno de los dos supuestos para que usted sea contribuyente de lo que es el impuesto sobre la renta. En dado caso de que usted sea persona natural asalariada o no asalariada, en este caso vendría a ser un poquito indiferente, ¿no? Ya va. Bien.
En resumen, las personas naturales se califican en asalariadas y no asalariadas. Si bien no hay definición formal de estos conceptos, así se maneja en el portal fiscal. Por ende, deberás presentar tu declaración en el portal fiscal si eres asalariado por sueldos mayores a 1.000 unidades tributarias. Y tú me puedes decir, bueno, Lucito, pero tú me acabas de decir enriquecimiento neto mayor a 1.000 unidades tributarias, pero o sea, el sueldo no es un enriquecimiento neto. Sí, déjenme decirles e informarles que los sueldos y salarios, en el caso de las personas naturales asalariadas, son consideradas enriquecimientos netos. El mero monto del sueldo, esto lo vamos a ver un poquito más adelante para que me comprenda mejor, pero enriquecimiento neto de la persona natural asalariada es su sueldo y su salario anual. O sea, lo que usted devenga por sueldo, bonificación, etcétera, como salario normal de enero a diciembre, vendrá a ser su enriquecimiento neto sin deducción o sin incremento de esa utilidad o de ese enriquecimiento neto. Si eres no asalariado, por ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias, que es igual a 13.500 bolívares. Si te dedicas exclusivamente a la realización de actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas a nivel primario, por ingresos brutos mayores a 2.625 unidades tributarias, que es igual a 23.625 bolívares. Nótese que el valor de la unidad tributaria que se considerará es de 9 bolívares para el ejercicio fiscal 2023 y sucesivos hasta tanto no se incremente el valor de dicha unidad de medida. Así que si cumples uno de los dos parámetros anteriores, deberás entonces declarar impuestos sobre la renta como persona natural. Enriquecimiento neto, concepto sumamente importante en impuestos sobre la renta, tanto para la persona natural como para el resto de posibles sujetos pasivos o contribuyentes. Ya va, denme un momentico por acá. Por cierto, el grupo de Telegram está abierto. Si tienen alguna duda, pregunta o interrogante o desean dar un poquito de feedback respecto a esta clase en vivo, tanto la de hoy como la de mañana, sus comentarios serán bienvenidos por allá a través del grupo de Telegram. Para que vayan comprendiendo mejor la naturaleza y la dinámica de lo que es el impuesto sobre la renta, es importante conocer y saber el concepto de enriquecimiento neto. Según la ley de impuestos sobre la renta, son enriquecimientos netos los incrementos de patrimonio que resulten después de restar de los ingresos brutos los costos y deducciones permitidos en esta ley. En principio, el modo para determinarlo, como dice la ley de impuestos sobre la renta, es restar a los ingresos los costos y los gastos deducibles, es decir, básicamente del mismo modo en que se determina la utilidad en estado de resultados. Suena fácil, aunque hay que saber y conocer cuando un gasto, por ejemplo, es deducible o no deducible, cómo se tratan los gastos no deducibles, cuando un costo puede ser imputado a mis ingresos, cuando una factura puedo descontarla o ingresarla a mi contabilidad fiscal, que no es la misma que mi contabilidad básica o general, en este caso, etcétera. Hay que tener mínimos conocimientos
respecto a lo que es la inclusión o exclusión de algunas partidas o de algunos movimientos en mi contabilidad. Sin embargo, es necesario también, como denme un momento, ya va, denme 10 segundos. Bien, como les decía anteriormente, quedamos en enriquecimiento neto. Pero en el caso de las personas naturales asalariadas, el enriquecimiento neto tiene un tratamiento fiscal bastante particular y único. ¿Por qué? Porque para estos contribuyentes es el propio monto de los salarios percibidos en el año eh, y no admiten rebajas de lo que es la utilidad o la base imponible, porque sabemos que en el caso de una empresa, como nos enseñaron en la universidad, si una empresa tiene ingresos para determinar su utilidad, pues le descontamos los costos y le descontamos los gastos, ¿verdad que sí? Y allí el resultado de esa resta de los ingresos menos costos menos gastos nos va a resultar en o una utilidad o una pérdida. Así sería también para el impuesto sobre la renta, pero no es el caso de las personas naturales asalariadas, porque a este monto de los sueldos y salarios anuales, es decir, pasivos durante todo el año, desde enero hasta diciembre, no puedes contar ni los costos ni los gastos. Eh, y esto es según lo definido en la propia ley del impuesto sobre la renta. ¿Y qué nos dice? Bueno, se consideran como enriquecimientos netos los salarios devengados en forma regular y permanente por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. También se consideran como enriquecimientos netos los intereses provenientes de préstamos y otros créditos, bla, bla, bla. Eso no compete demasiado en función de. Pero básicamente quiero resaltar esto. Se consideran como enriquecimientos netos los salarios devengados en forma regular y permanente con la prestación o por la prestación, corrijo, de servicios personales bajo relación de dependencia. Ya con esa definición, básicamente nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? El sueldo y salario devengado en forma regular y permanente es un enriquecimiento neto y por ende no admite deducción o rebaja por costos ni por gastos deducibles. Muy importante. Hay algunos elementos de lo que es el impuesto sobre la renta, que los vamos a ir desglosando y definiendo para que ustedes, cuando mañana, primeramente Dios, estemos en el portal fiscal del CENIAT viendo o consultando cómo se realiza la declaración de la forma 99025, que es la declaración de personas naturales asalariadas o no, pues vamos a ir definiendo todas y cada una de las casillas, tanto la persona natural asalariada, la no asalariada y también un caso particular de lo que es una persona natural asalariada y no asalariada al mismo tiempo, ¿no? Algunos de estos elementos pueden ser ingresos. El primero y principal, sea sueldo, sea honorario profesional, sea alguna venta por prestación de servicio independiente, sea honorario médico, sea venta de mercancías, porque las personas naturales también pueden facturar o vamos, vender mercancía respaldada a través de una factura, bien como persona natural per se o bien a través de firmas personales, que son fondos de comercio, pero que en realidad
son propiedad o vienen a ser propiedad de una persona natural. Es como una extensión de la actividad económica de una persona natural. ¿Ok? También, segunda instancia, están lo que son los costos, que puede ser el inventario inicial y final, o la variación y rotación en lo que es la mercancía de una persona natural, bien sea, en este caso, sé que se trata, o sabemos, que se trata de una persona natural no asalariada. Esa variación en compra y venta propia de la actividad o del conjunto de actividades de comercio también viene a ser o a formar parte de lo que son los costos. Inventario inicial, inventario final, las compras de mercancías, inventario de materia prima, etcétera. Todos esos elementos vienen a formar parte de los costos y también lo que son los gastos deducibles. Todos los definidos en el artículo número 27 de lo que es la ley de impuestos sobre la renta. Todo esto lo vamos a definir, a desglosar y a determinar, junto también con lo que es el enriquecimiento neto. También tenemos los desgravámenes y las retenciones. Me faltaron acá un elemento quizás que no impacta demasiado en lo que es la determinación del impuesto sobre la renta, pero que ciertamente también es necesario conocer, que son las rebajas, tanto la rebaja personal como la rebaja por carga familiar. También es importante conocerla y saberla. Parte 1, y aquí básicamente nos vamos a desgranar en este día número 1, porque esa es la función o la dinámica. Día 1 para personas naturales asalariadas y día 2 para personas naturales asalariadas, porque es un tema un poquito más amplio en función de lo que vamos a hablar. También vamos a resolver algunos ejercicios prácticos en nuestro editable en Excel. ¿Cuál es nuestro editable en Excel? Este, ya se los voy a compartir para que ustedes lo vean. Este, ¿ve? Este es el editable en Excel que voy a compartirles con ustedes en función de hacer un poquito más dinámica esta formación, ¿no? Pero bueno, no nos desvariamos, volvamos al PowerPoint. Bien, los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Bueno, sencillo. Los ingresos son aquellos que generan enriquecimiento para el contribuyente, entendido esto como incrementos en el patrimonio en el año fiscal. Es necesario comprender que, como mencioné en las láminas anteriores, son los tipos de personas. Las asalariadas, que son las que en este caso particular nos interesan en demasía, y las no asalariadas. Pero existen casos mixtos en que el contribuyente devenga diversos ingresos de manera regular, por ende debe declarar como asalariado y no asalariado siempre y cuando su enriquecimiento, disculpen ustedes, sea mayor a 1000 unidades tributarias. Firme. Los ingresos de las personas naturales asalariadas están conformados por lo devengado por el contribuyente como salario normal, es decir, en forma regular y permanente. Vean que acá también hago la mención de regular y permanente, por la prestación de servicios personales bajo relación de dependencia. Además, según la ley de impuestos sobre la renta, quedan excluidos del salario las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestación de antigüedad, es decir, las prestaciones sociales, y las que la LOT considere que no tienen carácter salarial. El legislador ha supeditado, es decir, ha delegado en la ley del trabajo del año 2012 la labor de iluminarnos en referencia al salario base para la declaración del impuesto sobre la renta. Sin embargo, sabemos que aquí se pasan la pelota de un lado para otro y entonces no nos dan realmente definiciones de lo que es salario normal, salvo algunas jurisprudencias emitidas por la Sala Político-Administrativa de lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, pero eso considero yo que sería ya tema para otra formación. Sinceramente no me gusta el tema de la jurisprudencia ni nada por el estilo,
Lo hago porque realmente es inherente y necesario a mi profesión. Si no, simplemente pues no lo hiciera. Veamos qué es el salario normal. ¿Ok? No vamos a considerar salario mínimo. Sabemos que existe polémica respecto a que si 130 bolívares, que si 130 dólares. No. Vamos a hablar del salario normal. ¿Qué es el salario normal? Y no nos vamos a la ley de impuestos sobre la renta, no. Nos vamos directamente, porque como bien comenté en la lámina anterior, se ha supeditado. Ya va, déjenme copiar, control V, pegar. Bien. Bien, como les decía, en la lámina anterior se ha supeditado en lo que es la Ley Orgánica del Trabajo, lo que es la definición del salario normal, ¿ok? El salario normal es la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. ¿De su servicio qué? De su servicio laboral, de su servicio personal, ¿ok? Quedan fuera de este concepto las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que la ley del trabajo no considere que tiene carácter salarial. Artículo número 104, Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. La Sala Constitucional y también la Sala Político-Administrativa ha reiterado en varias oportunidades que el salario base para la declaración, hablo del Tribunal Supremo de Justicia, creo que no lo mencioné, ha considerado que el salario base para la declaración del impuesto sobre la renta en personas asalariadas es el salario normal y no el salario básico, que sería de 230 bolívares en la mayoría de los casos, es como muchos tienen por costumbre usar, ¿ok? Salario normal, salario básico, que no a jurir porque sí debe ser los 130 bolívares, las bonificaciones en divisa que usted o sus trabajadores perciban de manera regular y permanente, los bonos en transporte, todo eso viene a formar parte de lo que es su salario normal y por ende a formar parte de su enriquecimiento neto a fines de lo que es la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Quedan excluidos de allí lo que son las prestaciones sociales, algunas comisiones usuales que no siempre devenga un trabajador, los gastos de representación o los ingresos por concepto de viáticos o algunos pasajes, lo que son las utilidades, porque no siempre un trabajador contempla dentro de su salario lo que son las utilidades y mucho menos tampoco lo que son las vacaciones. Esos tres conceptos, prestaciones, vacaciones, utilidades, los vamos a excluir de nuestro enriquecimiento neto por ahora, ¿ok? Y seguimos. Entonces, básicamente, lo que viene a representar el enriquecimiento neto del contribuyente, de usted o de las personas a las cuales usted esté asesorando o para cual usted trabaje, viene a ser lo que es el salario normal desde enero hasta diciembre o sus salarios normales desde enero hasta diciembre. Hay casos particulares en los que este salario normal de 9.000 bolívares no llega en todo el año, ¿no? Vamos a suponer, en un caso supuesto, vamos aquí a hacer una suposición. 9.000 bolívares, para ver, 9.000 entre 12 vendría a ser 750 bolívares. Vamos a suponer que tu salario mensual en todo el año, ¿no? Fue de 700 bolívares. Si yo multiplico 700 por 12, me da un sueldo anual de 8.400 bolívares. En este caso no existe la obligación que usted es asalariado de presentar su declaración anual de rentas. ¿Ok?
porque sabemos que su enriquecimiento neto en este caso es menor a 1000 unidades tributarias. Simple y sencillo. Que si por si acaso hay que hacerla porque no sea que el señal me fiscalice, bueno, otro tema. Pero según la ley de impuestos a la renta, no existe obligación de presentar su declaración anual de rentas si su salario es menor a 1000 unidades tributarias, ¿no? Bien, esta es la sección de ingresos. Me parece que se ve medianamente bien, según lo que estoy viendo acá en mi computador. De todas maneras, esta presentación se las voy a enviar en PDF también juntamente con el material de esta formación. Y hay varios ingresos. En este caso, se está hablando de honorarios profesionales. Usted lo podrá ver así y podrá pensar, bueno, pero me estás hablando de sueldos y salarios y ahora me metes por aquí honorarios profesionales. No. Como bien les dije en las láminas anteriores, el sueldo y salario es básicamente el enriquecimiento neto, así que no vendría a salir en esta sección, vendría a salir en la sección propia de enriquecimiento neto. ¿Ok? Mañana lo vamos a ver con muchísimo más calma, porque aquí me parece que no lo incluí, pero básicamente es eso. Cuando usted sea una persona o cuando usted, estimado participante, esté presentando su declaración de impuestos sobre la renta como persona natural, va a ver que cuando usted selecciona la acción de asalariado, inmediatamente te va a saltar, disculpen ustedes, a la sección de enriquecimiento neto y usted coloca el monto de su salario anual. Bien, continuamos. Desgravámenes. Punto muy importante. ¿Qué es un desgravamen? Básicamente, un desgravamen es un monto que yo puedo descontar de mi enriquecimiento neto, ¿verdad que sí? Porque este monto o lo que va a hacer es permitirme que no se me cobre impuesto en función del monto que yo haya descontado. Es como que si tú vas a desgravar, valga la expresión, por eso se llama desgravamen, ¿no? Para que me entiendan. Según la guía de preguntas frecuentes de CENIA, que también se las voy a incluir en lo que es el material de esta formación, los desgravámenes son deducciones que la ley permite aplicar a la renta, es decir, al enriquecimiento, es decir, a.k.a. a lo que es el sueldo y salario anual de un contribuyente, persona natural residente o domiciliada en el país, con el fin, disculpen, de determinar la base imponible para calcular el impuesto sobre la renta de un ejercicio fiscal determinado. Existen dos clases. Existen dos clases. El primero es el desgravamen único, que podrán solicitarlo las personas naturales residentes y tendrá un valor de 774 unidades tributarias. En el reglamento, el decreto 1808, si mal no recuerdo, del año 1997 estipula 750, pero ya el reglamento 2003 menciona 774 unidades tributarias. Es importante considerar que si se opta por este desgravamen, no serán aplicables los desgravámenes del artículo 60 de la ley de impuestos sobre la renta y viceversa. Vamos a ver si aquí también me peleé. Artículo 60, ley de impuestos sobre la renta, ya va. Denme un momentico, denme como 3 minutos, ya vuelvo. Bien, he vuelto. Estábamos, si mal no recuerdo, en 60, artículo 60. Vamos para acá, artículo 60. Si me voy al artículo 60, ta, 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 ta.
No, es artículo 58. Me confundí un poquito. Vámonos ahora al artículo 58 de la Ley de Impuestos a la Renta. ¿Qué nos dice? Dice, las personas naturales residentes en el país podrán, ya déjenme aumentar un poquito el zoom. Aquí dice, las personas naturales residentes en el país podrán optar por aplicar un desgravamen único equivalente a ¿cuántas? 774 unidades tributarias. En este caso no serán aplicables los desgravámenes previstos en el artículo anterior, que es precisamente, o que son precisamente, disculpen ustedes, estos cuatro que menciono acá. Es decir, son excluyentes. Si opto por el desgravamen único, no puedo optar por el desgravamen o los desgravámenes detallados y viceversa, ¿ok? Básicamente es eso. Entonces, volvemos acá. Volvemos acá, ¿ves? Como les decía, en el caso de lo que es el desgravamen único de 774 unidades tributarias, no es necesario tener un respaldo, una factura, un recibo, ni nada por el estilo. Simplemente en nuestra declaración, en lo que es el portal fiscal del CENIAT, lo que se hace es optar o tildar esa casilla y automáticamente se te van a descontar de tu monto a pagar por impuestos sobre la renta o de tu base o de tu enriquecimiento neto, disculpen ustedes, lo que es 774 unidades tributarias. Ahora, que si optas por el desgravamen detallado, representa lo siguiente. Primero, lo pagado a institutos docentes del país por la educación del contribuyente y sus descendientes no mayores de 25 años. Lo pagado por el contribuyente a empresas domiciliadas en el país por primas de seguro de HCM. Las primas de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Esto significa HCM. Y también lo pagado por servicios médicos, odontológicos y de hospitalización prestados en el país al contribuyente y a las personas a su cargo. Y por último tenemos lo pagado por cuotas de intereses en préstamos obtenidos para adquirir la vivienda principal ante el FAO, el Banaví, etc. O también lo pagado por el alquiler de la vivienda que le sirva como asiento permanente del hogar o lo que también es lo mismo como vivienda principal. Estos cuatro ítems o elementos los va o los puede usted descontar de su enriquecimiento neto siempre y sí y solo si usted tiene respaldo de estos montos que usted va a descontar. ¿Cuál pudiera ser el respaldo? Bueno, lógicamente, las facturas fiscales que usted tenga en el colegio suyo, en la universidad suya, en el colegio de sus niños, en la universidad de su esposa, en la caso que sean casados única y exclusivamente, etcétera. Las primas de seguro que también emiten facturas y lo pagado en hospitales, clínicas, institutos politécnicos de salud, etcétera, que usted haya pagado en todo el año y que a su vez estén respaldados a través de una factura fiscal. Si usted no tiene factura fiscal de nada de eso, pues yo le recomiendo optar entonces por lo que es el desgravamen detallado. Dependerá siempre de cuál o qué es lo que más o mejor le conviene a usted o al contribuyente
al cual usted esté declarando su impuesto, ¿ok? Pero recuerda siempre que si opta por el desgravamen detallado, no puede optar por el desgravamen único y viceversa. No es que yo voy a optar, voy a tildar desgravamen único. Ay, no, sabes que yo quiero pagar un poquito menos, entonces voy a agarrar esta factura del odontólogo. No. O es el desgravamen único o es el detallado. Así de simple. Entonces, ya sabemos o ya conocimos que está primero el sueldo y salario como enriquecimiento neto y también está lo que son los desgravables. Por ahora, la fórmula sería sueldos menos desgravamen. Por ahora. Luego tenemos algunos conceptos también importantes. En este caso, el ARI. ¿Qué es el ARI? La forma ARI, que es, cuyas siglas son agentes de retención del impuesto, es una planilla fiscal del CENIAT en la cual el trabajador estima sus ingresos y gastos a fin de obtener el porcentaje de retención del impuesto sobre la renta que su empleador debe aplicar en la oportunidad del pago de su sueldo o de su salario. Debe ser presentada por los trabajadores si ganan más de 1.000 unidades tributarias. El salario base para llenar este formulario, según la sentencia 499 de la Sala Constitucional, será siempre el salario normal. ¿Por qué 1.000 unidades tributarias? Porque si ya sabemos que el trabajador está sujeto a lo que es el impuesto sobre la renta, pues también entonces se le deberá retener impuestos sobre la renta. Es algo lógico. Ahora que si tiene sueldos o tendrá sueldos menores a 1.000 unidades tributarias, pues entonces no va a pagar o a declarar impuestos sobre la renta. Y si no hay no hay impuesto, disculpen ustedes, si no hay un impuesto, pues tampoco, lógicamente, deberá existir un monto a retener en función de ese impuesto, ¿no? Básicamente es así. Eh, en función de determinar o de desglosar o de ver o de consultar cuáles son sus montos anuales, nos podemos guiar también del formulario ARC, que es el que nos entrega, ya va, déjenme, disculpa, que es el que nos entrega nuestro patrono en función de determinar los sueldos de todo el año y asimismo también el monto de impuestos a la renta que este patrono nos ha retenido anteriormente. Es decir, esta es la relación de los sueldos que me pagó y de los montos que me retuvo en dado caso que exista, ¿no? Esta relación debe, al menos en teoría, ser anexada en la declaración de rentas del trabajador. Considera siempre que, primero, debe cubrir las retenciones acumuladas en el lapso del ejercicio fiscal anual, es decir, desde enero hasta diciembre, o en dado caso de algún mes menor hasta diciembre, suponiendo que ese fue el mes en el cual entró, ¿no? Si entra en febrero, sería lógicamente febrero a diciembre, si entra en marzo, de marzo a diciembre y así sucesivamente. Es emitido por el patrono al trabajador para que puedan realizar su declaración del impuesto sobre la renta. No existe un formato oficial para el ARC, por ende queda a juicio del agente de retención su elaboración. El patrono debe conservar la constancia de recepción del ARC. Y el ARC es algo más o menos como esto que ustedes están viendo. Tienen el titular, disculpen, la razón social. Disculpen, voy a ausentarme por un momentito.
Bien, como les decía, debe tener en el membrete lo que es la razón social, el RIF, dirección fiscal, etc. Y si podemos ver acá, tenemos enero, febrero, marzo hasta diciembre. Remuneraciones grabables, porcentaje de impuestos sobre la renta, impuestos sobre la renta retenido y gravables, disculpen, acumulado e impuestos sobre la renta acumulado. Este formulario o este resumen debe tenerlo tanto el trabajador como el patrón a fines de posibles fiscalizaciones e inspecciones fiscales en función de lo que es el señal, ¿no? A fines de resguardarnos de cualquier posible multa o sanción a nivel tributario, que sabemos que ahorita están tipificadas en euros y son montos relativamente importantes, ¿no? Para el contribuyente venezolano. Este formulario es un documento de suma importancia por cuanto es un aval en lo que es la declaración definitiva del impuesto sobre la renta de las personas naturales asalariadas. Y es una obligación general para todos los agentes de retención, es decir, para todos los patronos, todas las personas que tienen trabajadores bajo relación de dependencia, deben entregárselo a su trabajador independientemente de que sea contribuyente o no de lo que es el impuesto sobre la renta. Que las entreguen a quienes se las hayan practicado. Bien, vea que aquí están tanto el porcentaje determinado de impuestos sobre la renta a retener y el impuesto sobre la renta retenido acumulado. Bien, continuamos. Entonces ya tenemos ingresos menos desgravámenes es igual a enriquecimiento neto. Acá se me corre un poquito este coso, ¿vale? Bueno, no importa, pero igual, independientemente de eso se entiende, ¿no? Bien, para determinar el enriquecimiento neto, en el caso de las personas naturales asalariadas, es igual a salarios menos desgravámenes, igual a enriquecimiento neto. Luego, de aquí partimos para acá, enriquecimiento neto por el porcentaje de la tarifa de impuestos sobre la renta menos el sustraendo va a ser igual al impuesto sobre la renta determinado. El enriquecimiento neto para las personas naturales asalariadas es el monto anual de salarios, ¿no? Pero valga la expresión, en este caso, salarios menos desgravables para que ustedes me entiendan un poquito mejor, ¿no? Ya. Si bien no existe un formato oficial para las hojas de trabajo del impuesto sobre la renta, lo que se busca es básicamente que sea 100% comprensible el modo en que se determinó el enriquecimiento neto neto que dio como lugar al impuesto calculado, ¿no? Básicamente, esta era mi hoja de trabajo anterior, la modifiqué un poquito, no tanto, pero sí la modifiqué. Y entonces ahora tenemos algo como esto. Ojo, igual independientemente, yo no estoy diciendo que es que esto sea perfecto, que sea increíble, pero ciertamente se ha pasado por varias fiscalizaciones y ha salido, como que dice por ahí, ileso. Yo los insto a ustedes como profesionales independientes que seguramente son a optimizarla esto e inclusive también a mejorarla en dado caso que sea posible. Antes de, necesario que comprendamos esta tarifa, ¿no? Esta tarifa del impuesto sobre la renta. Aquí también coloqué artículo 50. Vamos a ver si también me equivoqué aquí. Para acá, ya la da artículo 50. Aquí está. No, aquí sí no me equivoqué. Aquí sí no me equivoqué. Válgame Dios. Bien, entonces, esto es sencillo. Ya sabemos que, voy a colocar aquí para que si no se pega, ¿no? Cuando Dios quiera. Que también es otra cosa. Ya sabemos que enriquecimiento neto es igual a utilidad. ¿Verdad?
En el caso de la persona natural asalariada, déjeme ver un poquito de agua. De la persona natural asalariada, este enriquecimiento neto es básicamente salarios anuales menos desgravámenes y eso es todo. ¿Ve? Sí. Cuando el resultado de esto esté ubicado en alguno de estos tramos, pues entonces le va o el porcentaje que se le va a cobrar va a ser este y el porcentaje a retenerle o a sustraerle va a ser este, ¿no? Por ejemplo, desde 0 hasta 1000, 6%. Superior a 1000, desde mayor a 1000 hasta 1500, 9%. Mayor de 1500 hasta 2000, 12%. Y el sustraer 75 unidades tributarias. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la fracción superior a 6000 unidades tributarias y un porcentaje de 34%, que es el tope mayor, el máximo, y un sustraendo en unidades tributarias de lo que son 875 unidades tributarias, ¿no? Aquí les voy a colocar esta nota para que ustedes puedan guiarse cuando usted esté, bien sea practicando su declaración o directamente practicando algún ejercicio práctico. Denme 3 minuticos, atiendo una llamada y ya vuelvo. He vuelto. Disculpen, tenía una llamada un poquito importante. Bien. Entonces ya sabemos es que esta es la tarifa número 1 que aplica para personas naturales y sociedades de personas. Socios cooperativistas, socios en comandita, socios en comandita simple, etcétera, ¿no? Ya sabemos eso. Y vámonos a nuestra hojita de trabajo. En este caso, yo le voy a colocar al señor Hernán Jaramillo un sueldo anual desde enero hasta diciembre comprendido en 37.500 bolívares, ¿correcto? Si yo agarro, vamos a hacerlo por acá, esto y yo lo divido entre 9, me va a generar, ya vamos a quitarle este signo de dólar para no confundirnos. Formato de celdas. Y, ok, me va a dar 4.166,77 unidades tributarias y redondeado sería 4.167 unidades tributarias, ¿verdad? Ya sabemos que ese es el monto de los sueldos y de los salarios en función del valor de la unidad tributaria. 4.167 unidades tributarias y 37.500 bolívares. Sería básicamente eso, 745, $750, pero ya sé,
ya cuestión ya referencial, ¿no? Y vamos a acogernos a lo que es el desgravamen único, ¿verdad? Que son 6.966 bolívares. Nos paramos en esta celda y esto no es la gran cosa, ni es una magia, ni nada por el estilo, simplemente es cuestión de saber un poquito de matemática y lógicamente de Excel, que como siempre te abre muchísimo las puertas. Bien, entonces tendríamos 37.500 bolívares de sueldo y o salario menos 6.966 y me genera, yo creo que lo están viendo bien, voy a hacer un poquito más de zoom, pero acá sí está un poquito mejor. Ya va. 30.534 bolívares. Esta sería mi renta neta gravable o mi base imponible para lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Lo ven? ¿Ve? Ese sería el paso 1 de 3, diría yo. Falta ahora definir realmente a qué tarifa o a qué tramo de la tarifa número 1 realmente corresponde lo que es el impuesto sobre la renta a determinar, ¿no? Ya sabemos que mi renta neta gravable es de 3.392 bolívares, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es dividir esto entre 9, que es el valor de la unidad tributaria, y me da 3.392. Y vuelvo yo para acá y digo, ok, desde mayor a 2.500 hasta 3.000 es 20%. Ah, no, aquí no. Sería entonces el tramo el tramo número 6, 3, 4, 5 y 6. Mayor a 3.000, la utilidad hasta 4.000, un porcentaje de 24% y un sustraendo en unidades tributarias de 375 unidades tributarias. ¿Lo ven? Entonces, básicamente sería el tramo número 6. Vuelvo yo a mi hoja de cálculo, pero lógicamente aquí con esta hoja de cálculo usted no va a tener que hacer estos cálculos manuales, sino que ya con la fórmula SIN, aquí la pueden ver que es kilométrica, ciertamente, ya me determinó que es la tarifa número 6, ¿ves? Y me ha colocado el 24%, voy a colocar acá, me ha colocado el 24% y me ha colocado las 375 unidades tributarias que están acá, ¿ves? Entonces, ¿cómo se hace aquí? Aquí simplemente multiplica, disculpen que se me trabe la lengua un poquito, multiplica la renta neta gravable por el porcentaje de impuestos sobre la renta estimado y da 7.328,16 bolívares. En sustrayendo, ¿cuánto da? Da ciertamente 375 unidades tributarias y lo que hace es simplemente multiplicar 375 unidades tributarias por el valor de la unidad tributaria, que es 9 bolívares. 375 por 9, 3.375. ¿Qué sigue ahora? Simplemente restar a la renta neta gravable. Disculpen, ya va. Lo que hace es simplemente por el porcentaje del impuesto sobre la renta determinado menos el sustraendo. ¿Y cuánto da eso? 3.953,16 bolívares. Lógicamente, en el portal fiscal del CENIAT no lo vamos a ver así directamente. ¿Por qué? Porque el portal fiscal del CENIAT lo hace de manera automática. Estos a fines demostrativos. ¿Puede ser 100% cierto? Puede que sí. Puede que sí. Puede cometer o incurrir en algunos fallos esta hoja de cálculo. Por supuesto que sí. También. Cuestión de mejorarse en la práctica, ¿no? Entonces, aquí la renta neta gravable es 3.953,16 bolívares. ¿Por qué? Porque ya la renta neta gravable la he multiplicado por el porcentaje de impuestos a renta determinado y le he restado el sustraendo. ¿Ves? 3.953,16 bolívares. Simple, sencillo y práctico.
¿no? ¿Qué falta ahora? Bueno, ya yo sé que hace falta lo que es la rebaja, ¿verdad? Pero antes de, vamos a compartir nuevamente el tema de las rebajas, para que tengan más o menos la noción básica de lo que se va realmente, ¿no? Vamos, a descontar. Los contribuyentes que sean personas naturales gozarán además de una rebaja personal de 10 unidades tributarias anuales, así como de 10 unidades tributarias por el cónyuge no separado de bienes, a menos que estos declaren por separado. En dicho caso, solo se podrá aplicar a uno de ellos. Y también 10 unidades tributarias por cada ascendiente o descendiente directo residente en el país. No se podrán, en todo caso, rebajar estas 10 unidades tributarias los mayores de edad, a menos que estén incapacitados para trabajar o estén estudiando y sean menores a 25 años. Bien, entonces, básicamente tenemos 10 unidades tributarias de rebaja por rebaja personal, valga la expresión, y 10 unidades tributarias por cada carga familiar. Quería que comprendieran eso un poquito. Y volvemos a nuestro Excel. Compartir. Sencillo. Yo no me voy a dar mucha mala vida. Yo voy a colocar simplemente la rebaja por carga familiar, que son 10 unidades tributarias, o lo que es lo mismo, 90 bolívares en este caso, ¿no? Básicamente, aquí me vendrían quedando 3.863,16, que sería el impuesto neto a pagar. Ya vamos a colocarla acá, para no confundirnos. Determinado. Que sería el impuesto sobre la renta determinado menos la rebaja. Y listo. Básicamente serían 3.953,16 bolívares menos la rebaja. Y si tengo impuestos sobre la renta retenido, que este es otro tema, vamos por acá, compartir, por acá. ¿Va? Yo voy para acá. Y luego tenemos el tema de las retenciones. Puedes consultar en el portal fiscal el monto de impuestos a renta que tus clientes te han retenido para descontarlo de tu monto a pagar. Para hacerlo, ve a consultas, retenciones del impuesto sobre la renta, efectivas, y colocas el periodo a consultar. En este caso sería desde enero hasta diciembre, pero no nos vamos a complicar. Yo creo que el portal de CENIA está activo. Denme un chance que cargue para mostrárselo 100% en vivo para que ustedes vean el proceso de cómo consultar la retención de impuestos sobre la renta. Creo que puedo hacerlo aquí. Bien. Este es el portal fiscal de señal. Obvien la parte de que se trata de una persona jurídica, eso es sinceramente lo de menos, porque en ambos casos, tanto para la persona natural como la jurídica, es básicamente el procedimiento, el mismo procedimiento, ¿no? Entonces nos vamos aquí a consultas, retenciones de impuestos sobre la renta, no, aquí no, disculpen, me equivoqué. Consultas, retenciones de impuestos sobre la renta efectivas desde enero 2024 hasta diciembre de 2024. Tipo de retención, retención de salarios y otras retenciones, y lo doy a consultar. Y él me va a generar este archivito, un archivito como este, ¿ves? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer dos cosas. Puedo presionar control P y lo imprimo y listo. Y eso sería básicamente todo. Y entonces aquí abajo le coloco una celda o a lapicero o a lápiz, como se me sea más cómodo, y le coloco el monto totalizado desde enero hasta diciembre.
Y ese monto lo puedo descontar de mi impuesto sobre la renta anual como persona natural o bien como persona jurídica directamente. Pero en este ejercicio supuesto no lo vamos a hacer. Vamos a obviar esa parte. ¿Ves? Me voy a mi hoja de trabajo y ya sé que el impuesto por pagar es igual a 3.863,16 bolívares. Así de simple, así de sencillo. Puedo optar por eh, una porción directamente, una porción única, cuyo en este caso estamos hablando que sería el valor directamente de 3.863,16 bolívares, o puedo optar por 3 directamente y ya sé que el valor de la porción vendría a ser 1.287,72 bolívares. Simplemente proceso o descargo toda esta información en el portal fiscal de CINIAT y la declaro. Listo. Básicamente adjunto mis hojas de trabajo, quizás una certificación de ingresos anualizada con toda la información que voy a desglosar allí, visada por el contador o por el administrador, y ya tengo básicamente mi respaldo o el respaldo de lo que es esta declaración de impuestos sobre la renta para persona natural asalariada. Básicamente eso sería eh, todo. También pudiera juntarle las planillas ARI y también el formulario ARC a fines de tener un respaldo bastante sólido en función de posibles fiscalizaciones a ti como persona natural asalariada o también a un cliente al que le hayas procesado esta declaración, ¿ok? Cuando ya cumplimos efectivamente 1 hora, 17 minutos de esta primera lección, si tienen alguna duda, mientras ya voy dando mis palabras finales por este día, presionen el icono de la mano para darle el derecho a la palabra. Pueden hablar directamente o si no, directamente ya voy dando por culminado este primer día de este curso de impuestos sobre la renta para personas naturales. En cuanto me sea posible, reenvío esta grabación eh, al grupo de Telegram, ¿ok? Y también la cargo a YouTube a través de un enlace privado y les compartiré primeramente Dios ese enlace privado a cada uno en el correo que les voy a enviar junto con el acceso a su certificado en formato PDF y también al material de esta formación, ¿no? Si no hay dudas, si no hay preguntas, por ahora voy a dar por terminado este primer día del curso de impuestos sobre la renta para personas naturales, disculpen. Así que por ahora nos hablamos mañana, primeramente Dios.